Buenos días, mi grupo está conformado por Juan Diego López, Carlos Bernat y mi persona José Alejandro Urbano y vamos a hablar sobre la ruta responsable en el diseño de un sistema multimedia. Vamos a empezar hablando de qué es la ruta responsable. La ruta responsable es una preproducción en la metodología que asegura que nuestro sistema multimedia sea seguro, viable y esté alineado con las regulaciones y las necesidades de los usuarios. Entre sus elementos claves están las regulaciones, el análisis de usuario y el uso de patrones, pues son consideraciones cruciales que se deben tener en cuenta para esta ruta. Vamos a hablar de por qué la ruta responsable es importante, y es porque asegura que el desarrollo de nuestro sistema multimedia sea ético, sostenible y alineado con normativas. No solo se trata de cumplir con regulaciones, sino de diseñar experiencias que sean inclusivas, seguras y adaptadas a las necesidades de los usuarios, cumpliendo con leyes, identificando usos no dirigidos y mejorando la experiencia de usuario. En la A17, que es la identificación de leyes y normativas, consiste en identificar leyes, normativas y políticas a nivel global que pueda afectar el diseño de un sistema multimedia. Esto garantizando que el sistema cumpla con regulaciones de privacidad, accesibilidad y derechos de autor. De esta manera se evitan los problemas legales y se mejora la experiencia de usuario. Los métodos más utilizados es la lluvia de ideas para revisar las leyes que afectan el diseño y la funcionalidad, y también se revisan las normativas aplicables, como la protección de datos y la accesibilidad. En la actividad número 18, evaluación del uso no dirigido, sabemos que se centra en identificar posibles maneras en las que el sistema multimedia podría ser utilizado de formas diferentes a las originalmente previstas por sus creadores. No siempre los usuarios usan un producto como sus diseñadores lo imaginaron, y eso puede generar impactos positivos o negativos en la experiencia general. ¿Y por qué es importante? Primero tenemos que hay una prevención de riesgos. Un uso inesperado puede generar problemas éticos, legales y de seguridad. Por ejemplo, un software educativo diseñado para mejorar el aprendizaje puede ser usado con fines comerciales sin autorización. También tenemos la anticipación de necesidades y oportunidades. Puede revelar nuevas oportunidades de mejora o usos innovadores. También como tercera importancia que tenemos es evitar vulnerabilidades. Si el sistema no está diseñado considerando estos usos, pueden exponerse a fraudes o mal uso. Entonces, ¿cómo se implementa? Primero, la identificación de otros posibles usos. Se debe analizar qué otros grupos de personas, además del público objetivo original, podrían interactuar con el sistema. Algunos métodos sugeridos son el brainstorming con el grupo, con el equipo, entrevistas con expertos y análisis de sistemas similares. También tenemos el análisis de interesados indirectos y sus motivaciones. Aquí tenemos que identificar stakeholders secundarios que podrían verse beneficiados o afectados por el sistema. Y nos hacemos unas preguntas clave. ¿Quién más podría utilizar ese sistema? ¿Cómo podrían beneficiarse o verse perjudicados? ¿Qué riesgos éticos o de privacidad podrían surgir? También tenemos la evaluación de riesgos, donde tenemos que revisar si estos usos no dirigidos pueden afectar la seguridad de los usuarios, la moralidad del contenido o el cumplimiento de normas. Se pueden emplear tarjetas de previsión del diseño sensible al valor para analizar impactos a largo plazo. Y por último tenemos la discusión y toma de decisiones. El equipo de trabajo debe analizar si se deben tomar medidas preventivas como restricciones en el uso, guías claras para los usuarios o mejoras en la seguridad del sistema. Para identificar patrones en el desarrollo de un sistema multimedia y en soluciones existentes, es fundamental analizar el contexto desde otras perspectivas claves, el comportamiento del usuario y las características de las herramientas disponibles. Primero debemos realizar un análisis detallado de las respuestas del usuario, ya que éstas revelan necesidades, expectativas y posibles puntos de mejora. Por ejemplo, evaluar comentarios frecuentes o acciones repetitivas. Nos permite entender cómo las personas interactúan con el sistema. Luego, la identificación de patrones de comportamiento nos ayuda a anticipar conductas y mejora la experiencia del usuario. Esto incluye
observar hábitos de navegación, tiempo de uso y preferencia en el consumo de contenido. Finalmente, la construcción de una base de datos de observación del usuario es esencial para registrar y analizar toda esta información. Con una base sólida de datos, podemos tomar decisiones más acertadas en el desarrollo del sistema, asegurando que las soluciones futuras respondan mejor a las necesidades reales de las personas. Continuamos con la identificación de patrones en el contexto de desarrollo. Ese es un proceso en el que se analiza el entorno en el que será implementado el sistema multimedia, con el objetivo de encontrar patrones de comportamiento, problemas comunes y soluciones efectivas que han funcionado en otros proyectos similares. Este es importante porque primero, evita cometer los mismos errores que otros proyectos. Si existen patrones de fracaso en proyectos similares, es posible evitarlos desde la fase de diseño. También asegura que el sistema se adapte al contexto real de uso. No basta con tener una buena idea, se debe adaptar a las necesidades del mercado, del usuario y del entorno tecnológico. También facilita la toma de decisiones basadas en datos y experiencias previas. Al identificar patrones, se pueden tomar decisiones más informadas sobre el diseño, la funcionalidad y la interfaz del sistema. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Primero tenemos que entender el contexto de desarrollo, investigamos el entorno donde se implementará el sistema, ya sea social, tecnológico, cultural, educativo o económico. También tenemos el análisis de patrones generales y específicos, las cuales sus patrones generales son tendencia en el mercado de multimedia, por ejemplo, cada vez más sistemas educativos integran gamificación. También tenemos los patrones específicos, cómo los usuarios interactúan con sistemas similares en entornos específicos. Por ejemplo, en qué momentos del día los estudiantes usan más aplicaciones educativas. Tenemos la revisión de soluciones previas, generación de una base de patrones y la discusión y validación con el equipo. Al final de todo esto, revisar si los patrones identificados pueden aplicarse o si se deben adaptar a las particularidades del nuevo sistema multimedia. Ahora, en la A19TDE6, que es la base de datos de observaciones del usuario, es una técnica que nos permite compilar, organizar y analizar los datos sobre cómo nuestros usuarios interactúan con el sistema multimedia, creando una base de datos estructurada con información clave que se obtiene de las observaciones, de las encuestas o de las interacciones en la plataforma. Para mantener un orden, tenemos que primero definir la información que vamos a registrar, como el nombre del observador, la ubicación y el tipo de interacción. También etiquetamos los datos con categorías significativas, esto con el fin de facilitar la búsqueda. Y utilizamos herramientas digitales para almacenar, buscar y analizar los datos recopilados. También podemos comparar con otros proyectos similares para encontrar patrones y nuevas perspectivas.